sabes que yo empecé el gym ahora, tú sabes. Sí, ¿no? Pero en verdad no. Me acaban de decir ahora que soy que no consumir carbohidratos. ¿Cómo va a ser? Y yo no sé lo que es eso. ¿Tú lo sabes? Para nada. ¿No te lo dieron en el colegio? Uy, pero para hacer pila. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Y en la universidad te han dado eso? Estamos en eso. ¿Tú no tenés la nueva licencia? La estoy dando ahora. Ok, ya yo la di. Tú sabes. Pero, como yo di ese tema, yo te lo puedo explicar. Y así yo te oriento más. Vamos, dale para allá. Pues sí, Hansel, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Voy a tratar de allanártelo, tú sabes, porque es como un tema medio complicado, pero bueno. Los carbohidratos, digamos que son un tipo de biomoléculas. Estas moléculas o biomoléculas están compuestas de un grupo muy extenso de carbono, hidrógeno, oxígeno principalmente. Se pueden encontrar tres principales tipos de carbohidratos en los alimentos, como son los azúcares, los almidones y las fibras. Déjame ver cómo te explico los azúcares. Los azúcares son aquellos que mayormente tienen un sabor dulce. ¿Entiendes? Los almidones lo podemos encontrar en la mayoría de los vegetales, como son la papa, la yuca, entre otros. Y la fibra es aquella, digamos que carbohidrato, sustancia, en el cual es difícil de digerir en el intestino, por lo que duran mucho al salir del intestino y te empujan, digamos que lo que tú tengas ahí en esa parte. Pero bueno, la función principal de los carbohidratos es proveerte energía. Digamos que tú estás haciendo ejercicio, por eso la doctora te mandó a consumir carbohidratos, porque los carbohidratos son los que te generan energía y te ayudan a mejorar tu funcionamiento en el cerebro y cosas así. ¿Entiendes? Pues, en otras palabras, los carbohidratos son esenciales para el buen funcionamiento del sistema nervioso central. El cerebro utiliza esa glucosa sanguínea como combustible. Por eso te ayuda a, digamos que, a viajar más rápido las ideas. Los carbohidratos tienen varias características, como son abundantes en las células, ya que al tú consumirlos, estos van directamente a la célula. Tienen una estructura químicamente más simple que las proteínas. Presentes en todas las especies vivientes, es decir, tanto en los vegetales, en las carnes, en los fibras, todo aquello que posee vida puede estar presente en los carbohidratos. Pues, ¿qué más te puedo decir? Tú lo puedes encontrar en las frutas, en los cereales, en las papas, en la miel, en la mayoría de los alimentos tú lo puedes encontrar. Estos se clasifican según el número de azúcares que estén compuestos, como son los monosacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos son aquellos que están compuestos por una sola molécula de azúcar. Los oligosacáridos son polímeros constituidos por un número variable de monosacáridos, es decir, tienen más monosacáridos que los monosacáridos, ya que los monosacáridos son 1 y los oligosacáridos van de 2 a 20 moléculas. También se puede clasificar según el número de átomos de carbono. Por ejemplo, si tienen 3 carbonos se llaman triosas. Si tienen 4 carbonos se llaman tetrosas. Ya. Pues bien, los carbohidratos se pueden clasificar según el número de átomos de carbono. Por ejemplo, si tienen 3 carbonos o 3 moléculas de carbono, lo podemos denominar triosas. Pero si tienen 4 moléculas de carbono, se denominan tetrosas. Si tienen 5 moléculas de carbono, se llaman pentosas. Y si tienen 6 moléculas de carbono, se llaman hexosas. Pero si tienen 7 moléculas de carbono, se llaman heptosas. Estos prefijos son obviamente por el número de carbonos que esto contiene. Te voy a hablar de las propiedades físicas. Antes de yo entrarte, ¿tú me entiendes lo que son propiedades físicas? Oye, las propiedades físicas son aquellas en las que tú puedes percibir mediante el gusto, el tacto, entre otras cosas. Entonces,
Las propiedades físicas de los carbohidratos es de gran importancia, ya que se puede, digamos que, percibir en cuanto a la absorción del agua. Otras propiedades físicas de los carbohidratos es que son compuestos por cristalinos. También presentan un alto punto de fusión. Y otra propiedad física es que los carbohidratos simples tienen un sabor dulce, mientras que los complejos no. ¿Entienden? Bueno. Otra propiedad física es que presentan isometría. Es decir, son sustancias que tienen la misma forma molecular, pero diferentes propiedades. Ahora yo te voy a decir la propiedad de química, pero antes tú tienes que saber qué son las propiedades químicas. Entonces, tú identificas una propiedad química cuando esa estructura de ese carbohidrato cambia. Te voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, tienen la capacidad de producir energía. Cuando ellos se descomponen en tu interior, ellos se convierten en energía. Por eso en el gimnasio te están mandando a consumir los carbohidratos, porque te va a ayudar a tener más fuerza y energía y todo eso. Tienen cadenas compuestas de 3 a 6 átomos de carbono y pueden formar polímeros. Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión de monómeros. Pues, te voy a decir la propiedad de físico-química. Antes que yo te diga cuáles son las propiedades físico-químicas, tienes que saber que la físico-química es la parte de la química que estudia las propiedades físicas y la estructura de la materia. Entonces, digamos que la capacidad de absorción de agua es una de las propiedades físico-químicas más importantes de los carbohidratos y depende de otros factores como su estructura, la mezcla y su pureza. La cristalización. Una de las principales características de los azúcares es su capacidad de formar cristales. Por eso cuando tú le vas a echar azúcar al café, tiene una forma de cristalcito, porque es una propiedad de los carbohidratos. La cristalización se consigue enfriando soluciones saturadas de los azúcares, con lo que provoca una inmovilización, reorganización de las moléculas formándose un cristal. Entonces, ¿no entendiste lo que yo te expliqué? Porque yo te lo puse como llano, ¿tú sabes? Tú sabes, realmente, yo me estoy acordando ya de lo que estaba diciendo. O sea, ¿En serio? sí, porque eso me lo dieron en el colegio y yo expuse eso. ¿Tú me hiciste decir todo eso ahorita? Checate, tengo alguna cosita que te faltaron, tú verás. Sí. Entonces, los carbohidratos me los mandaron full en el gimnasio. Por eso, porque uno comienza a tener energía y demás. Y tú sabes que también los carbohidratos se transforman cuando hay calor, hay acción de calor. Entonces, una de las transformaciones es la caramelización, que es la oxidación del azúcar. Un proceso empleado ampliamente en la cocina. O sea, tú sabes, los chefs y asuntos, la ama de casa, mi mamá, debido al agradable olor y color marrón obtenido. A medida que el proceso sucede, se liberan compuestos químicos volátiles. Y había otro también, que me acordaba ahora, que es el pardeamiento no enzimático, que es la reacción entre moléculas con un grupo amino y otras con un grupo carbonilo. Se forman compuestos con unos colores oscuros, con textura y aromas característicos. Luego vienen los polisacáridos, que eso me dio mucha brega aprenderme que son polisacáridos. Pero como tú hablaste ahorita, de los monosacáridos, ya me entraron full, que es simplemente que son compuestos formados por la unión de muchos monosacáridos. Según la función biológica, los polisacáridos se clasifican en dos grupos: polisacáridos de reserva, que como su nombre lo dice, provee de energía para los seres vivos, que es la glucosa, o sea, principalmente la glucosa es la energía, y los polisacáridos de estructura, que sirven para la formación de estructuras orgánicas. Los principales polisacáridos, ya estoy hablando de eso, son tres, ¿ok? El primero, la fibra, es la parte del alimento que el cuerpo no descompone. La fibra ayuda a hacerlo sentir lleno y puede ayudarle a mantener un peso saludable. O sea, mi papá usa mucha fibra cuando él tiene problemas intestinales. Existen dos tipos de fibra, que son la soluble y la insoluble. La insoluble agrega un volumen a las heces fecales para que uno pueda ir normalmente al baño. Ahí es donde mi papá la usa. Y la soluble ayuda a combatir el colesterol y también puede ayudar con el control
del azúcar, si mal no recuerdo. Entonces, el segundo polisacárido principal es el almidón, que es el glúcido de reserva de la mayoría de los vegetales, la fuente de calorías más importante consumida por el ser humano, es constituyente imprescindible en los alimentos en lo que está presente, desde el punto de vista nutricional. ¿Okay? Entonces, ya por último, las gomas, que son unos polisacáridos con un alto peso molecular que tienen la capacidad de actuar como espesantes y gelificantes, no sé si lo dije bien, y que además presentan algunas propiedades funcionales, tales como las que son emulsificación, estabilización, sion. Bien, por eso es consumir carbohidratos. Oíste. Cuando aprendiste mucho de lo que yo dije, realmente está consumiendo carbohidratos, sí. Vamos a ritmo como con una empanadita.